Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 8 del segundo libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Así que, sin más ni más, después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, es un gusto estar acá contigo. Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 8 es el que nos corresponde el día de hoy. Seguimos en el estudio de esta tremenda historia, estos relatos donde vemos cómo Dios va caminando junto con su llamado y va este llamado en obediencia, hablando de David, ¿no? Así que espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho del estudio que estamos teniendo nosotros el día de hoy, ¿no? Así que va a estar muy interesante este capítulo, ¿no? Te recuerdo que tenemos el devocional del libro de Samuel. Aquí en este libro de Samuel se encuentran los dos libros de Samuel, están en este devocional que estás viendo en la pantalla. Ahí tienes el código, el QR, pones nada más la camarita de tu celular sobre el código y ahí puedes, eso te va a dirigir hacia el lugar donde lo puedes adquirir, o si no, están los enlaces en la descripción del canal, ¿no? Bueno, sin más ni más, entonces vamos a la Biblia, déjala pongo acá. Segunda de Samuel, capítulo 8, David extiende sus dominios, ¿no? Aquí es donde nosotros vemos la respuesta de David en el campo de batalla, ¿no? Recuerda las promesas que Dios le había hecho a David, esa gracia de Dios prometiendo una casa eterna. Bueno, aquí vemos la respuesta, ¿no? Y aquí va a estar el campo de batalla. Este es un capítulo de guerra, este es un capítulo de conquistas, de mapas que se extienden, ¿no? Aquí David derrota a enemigos históricos de Israel por todos los puntos cardinales. Sin embargo, para nosotros como creyentes que no estamos en batalla, no estamos en el campo de la batalla, recuerda que Cristo también nos vino a aclarar algo. Nos dijo, cuando te den una mejilla, pon la otra, ¿no? Así que no estamos nosotros ahorita en un campo de batalla, pero sí tenemos una batalla espiritual, ¿no? Para el creyente que busca la santidad y la formación del carácter de Cristo, este no es un simple relato de estrategias militares. Este es una parábola poderosa de cómo el Espíritu Santo subyuga nuestra carne y cómo nosotros debemos gestionar las victorias que Dios nos concede. Así que vamos a ir al campo de batalla de Moab, pero vamos a ir con otra mentalidad, ¿no? Vamos a sacar principios en cuanto a nuestra guerra espiritual, en cuanto a la mayordomía de la victoria, cómo manejamos las victorias que Dios nos da y el carácter de un reino, pero que está bajo el señorío de Dios. Así que vamos a ir al verso 1. Dice la palabra del Señor así: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos, ¿no? Hay una subyugación aquí. David derrota a los filisteos, ¿no? El enemigo persistente de Israel. ¿Recuerdas este enemigo que tenía que haberlo derrotado, tenía que haberlo derrotado, pero ha sido persistente, se ha mantenido, ¿no? Pero aquí vemos a David que los somete y toma a este, ¿no? Meteg Ama. Al principio me costó decirlo. Ya no son una amenaza constante. Ahora están ya atrapados, ¿no? Así que es lo primero que podemos aprender nosotros aquí, mis hermanos. El Espíritu Santo, y esto es clave, el Espíritu Santo no viene solo a darnos treguas con el pecado. Recuerda que nuestra batalla es espiritual. El Espíritu Santo viene a someter el pecado. Hay filisteos en nuestra carne. Hay viejos hábitos, hay adicciones, hay temperamentos, ¿no? Que nos han dominado por años. Así que la santidad exige no solo resistir la tentación, sino a través de la mortificación del pecado. Tenemos que matar al pecado. Tenemos que llevar esas áreas a la sumisión total bajo el señorío de Cristo. Cristo es el que debe reinar en totalidad sobre nuestro ser. No podemos estar negociando nosotros con eso. Eso es clave, mi hermano. Versículo 2 dice: derrotó también a los de Moab
y los midió con cordel. Hay una medida acá de territorio, ¿no? Haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para reservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Así que David derrota a Moab y hace un juicio severo. Con un cordel dice que tomó medidas. 2 partes mueren y una parte vive. 2 ya dejan de existir, 2 partes, pero una parte va a vivir. Y estos van a ser, dice acá, siervos. Y van a pagar tributos. Moab representa a menudo el orgullo, la insolencia, esa área de nuestra carne. Así que la Biblia también a nosotros nos llama a ser drásticos con las obras de la carne. Mira las palabras que Jesucristo dijo en el Evangelio. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Algo drástico, ¿no? No puedes ser tierno, mi hermano, con el pecado, porque el pecado quiere destruirte. La santidad requiere una medida severa de juicio propio y debes decidir qué hábitos deben morir. Completamente, no es negociar, no. ¿Cuáles son esos hábitos que deben morir? Pero completamente, para que la vida de Cristo pueda preservarse y pueda crecer en ti. Pon atención a estas palabras, mi hermano. Jesucristo dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Así que no le demos más tregua al pecado que quiere destruirnos. Versículo 3 y versículo 4. Dice, asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,600 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. ¡Wow! Vemos ahí también la mano de Dios obrando, ¿no? La mano de Dios trabajando. Así que, al derrotar al rey de Soba, David desjarreta. Eso quiere decir que cortó los tendones. Algo tremendo, ¿no? ¿De qué? De casi todos los caballos de los carros, ¿no? No los toma para su ejército, no. Está cumpliendo el mandato divino de no multiplicar caballos para no confiar en la fuerza militar humana. Esto es tremendo, mis hermanos. No, él podía haber tomado todo este montón de caballos para aumentar la fuerza, la caballería de su ejército. Sin embargo, David no lo hace. ¿Por qué? Porque es que hay un mandato divino. No multiplique los caballos para que no confíes tú en eso el día de mañana. Eso lo dice allá en Deuteronomio 17:16. Para que el carácter de Cristo, mi hermano, se forme en ti y se forme en mí, Dios a menudo va a desjarretar nuestros recursos humanos. A veces va a aplastar los recursos donde nuestra confianza se deposita. Que sea el carisma, el intelecto, dinero, contactos, qué sé yo. ¿Para qué? Para que dejemos de confiar nosotros en ellos. La santidad que el Señor nos exige nos enseña que no debemos depender. Y recuerda que cuando hablamos de santidad es porque santo quiere decir cortado, apartado o separado. ¿Sí? Así que ser santo quiere decir que vamos a actuar de una forma diferente a como el mundo actúa. Y entonces podemos entender que la santidad en este caso nos está enseñando a no depender de nuestra propia fuerza, de nuestros carros, no, sino a depender exclusivamente del poder del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, si tú confías en tu capacidad para ser santo, vas a fracasar. Pero si confías en la capacidad de Dios para hacerte santo a ti, tú vas a triunfar. Si tú depositas la confianza en tu esfuerzo para ser santo,
vas a fracasar, pero si tú depositas tu confianza en la obra redentora del Señor y en la obra del Espíritu Santo dentro de ti para cumplir el estándar de santidad, mi hermano, seguramente vas a triunfar. Así que no permitas, mi hermano, que estos pensamientos vengan y quieran adueñarse y controlarse de tu estado. No, depositemos totalmente la confianza en nuestro Señor. Interesante punto, porque muchos de nosotros creamos habilidades y a veces dependemos de las habilidades, ¿no? La Escritura nos exhorta a depender en Dios. Nuestra dependencia tiene que estar siempre en el Señor. Muy interesante. Versículo 6. Dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba. David no solamente gana la batalla, pone guarniciones también. Estos son campamentos militares permanentes. Pone una base militar ahí. Ahí la pone en Siria, en Edom. ¿Para qué? Para mantener el control y asegurar el tributo. Mi hermano, la victoria que tú tengas sobre la tentación no es el fin de la guerra. Porque el enemigo siempre va a intentar regresar. Entonces, tú que buscas la santidad y formar el carácter de Cristo en tu vida, la santidad requiere que pongas guarniciones espirituales también en esas áreas donde fuiste victorioso. Que haya vigilancia, ¿no? Haya oración constante, que haya rendición de cuentas, esto es clave. Que haya saturación de la palabra de Dios. No dejes, mi hermano, el territorio conquistado desprotegido, porque lo vas a volver a perder. Tienes que establecer hábitos piadosos permanentes para mantener la carne bajo control. No, a veces llega la tentación a nuestra vida y nosotros decimos no. Y no caemos en la tentación y sentimos como que ya hemos vencido, como que somos los campeones. No, la tentación va a volver a tocar las puertas de nuestro corazón. Por eso debemos estar nosotros fortaleciéndonos día a día, porque si no vamos a caer. Mira que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, no fue tentado una vez, fue tentado 3 veces. Pero esas no fueron las únicas veces en que Cristo fue tentado. En el camino de su vida, muchas veces le dijeron, si realmente eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué señal nos das? ¿No? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿no? Y ese tipo de palabras eran tentaciones para que él probara lo que era, pero no cayó en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido. Así que nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo y nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, mejor dicho, es a mantenernos fortalecidos, porque tarde o temprano la tentación va a volver a tocar la puerta de nuestro corazón y no debemos nosotros caer. Mira lo que dice versículo 7. Dice, y vamos a leer hasta el 11. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hades, de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Versículo 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que habían dedicado de todas las naciones que habían sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Leímos hasta el versículo 12, ¿no? Y aquí hay una consagración inmediata de todos los triunfos, ¿no? Digamos, los trofeos que recibieron del éxito ahora están siendo consagrados.
esos escudos de oro, ¿no? La cantidad de bronce, los regalos de los reyes aliados, ¿no? Todo eso es enfático en este texto, ¿no? El texto es claro, estas cosas, ¿no? Pero dice claramente el pasaje también, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Él no se enriqueció a sí mismo. Enriqueció el tesoro para el futuro templo. Mira estas acciones de David, mi hermano. Enriqueció el tesoro para el futuro templo. Mi hermano, ¿qué haces con los trofeos que Dios te da? El éxito profesional, el reconocimiento, los talentos, los recursos económicos, qué sé yo. La carne quiere usarlos, claro, para su propia gloria y comodidad. Pero el carácter de Cristo nos impulsa a ser mayordomos y a ser mayordomos radicales. Todo éxito y recurso debe ser consagrado y dedicado al avance del reino y a la gloria de Dios. No eres el dueño de tu éxito, mi hermano. Eres administrador de los recursos de Dios. No eres dueño de tu éxito, eres administrador de los recursos de Dios. Punto que todos debemos poner mucha atención. Versículo 13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, ¿no? Y ahora viene la fama. Y eso es peligroso, mi hermano. Eso es peligroso. Dice ahí que David ganó fama. Sus victorias le hicieron célebre, ¿no? En aquel mundo, en todo el mundo conocido, David era una celebridad. Sin embargo, el texto nos recuerda inmediatamente después que Jehová seguía siendo quien era el que daba la victoria, ¿no? Dice aquí en el versículo 14, vamos a leer el 13 y el 14, ¿no? Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios y destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, por todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dio la victoria Dios por donde quiera que él iba. Interesante. Pero aquí hay madurez. Aquí hay madurez espiritual. Y la madurez espiritual sabe manejar la reputación sin dejar que se convierta en un ídolo. El cuidado, mi hermano. El cuidado aquí. Porque nuestra reputación puede convertirse en nuestro ídolo. Si Dios te permite a ti ganar influencia, si te permite ganar fama, ¿no? En tu comunidad, en tu trabajo, en la iglesia, no dejes que eso alimente tu ego. Tu identidad, mi hermano, no está en lo que la gente dice de ti, sino en quién eres tú en Cristo Jesús. Si tienes algún tipo de influencia, úsala para apuntar a Dios, nunca para atrapar la atención sobre ti mismo. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, mi hermano. Versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y aquí vemos justicia y equidad. Este es el carácter de Cristo manifestado aquí, ¿no? Aquí esto nos resume el corazón de David como rey. Dice que administraba justicia y equidad sobre todo el pueblo. El poder no lo corrompió, sino que lo usó para servir. Mi hermano, la santidad no es solo un estado místico interior. No es algo así como que esto es solo mío y de acá adentro, sino que se demuestra con tus relaciones y se demuestra con tus acciones. El carácter de Cristo en ti se va a evidenciar cuando tratas a todos con justicia, con integridad, con equidad. Especialmente a aquellos que no tienen poder. Así que ser santo, mi hermano, es ser justos en tus negocios. Tienes que ser veraz en tus palabras. O sea, lo que tú dices se tiene que cumplir. Y en el trato que das con todos, con tu familia, tienes que ser
equitativo, ¿no? O sea la familia, sean los empleados, sean vecinos. Ahí es donde tú y yo brillamos como luz en medio de la oscuridad. Versículo 16 al 18. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaías, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Y nos da una especie de resumen, y acá, como dice el subtítulo en nuestra Biblia, oficiales de David, ¿no? Y entonces se nos muestra que hay una estructura, hay un orden, hay autoridad. Termina el capítulo que leímos, listando los oficiales de David. Como dice ahí el subtítulo, ¿no? Está ahí el general, está el cronista, están los sacerdotes, está el escriba, está la guardia personal. Y hay un orden ahí. Hay funciones que se han delegado y hay funciones claras. Tu vida espiritual, mi hermano, porque todo esto lo estamos aplicando a nuestra vida espiritual. Tu vida espiritual no puede prosperar en medio del caos. Así que la formación del carácter de Cristo va a requerir disciplina y va a requerir estructura. Va a requerir tiempos en tu vida, tiempos establecidos para la oración, tiempos establecidos para la lectura de la palabra de Dios, tiempos establecidos para la comunión con los santos y el servicio. Además, mi hermano, enseña la importancia de someterse a la autoridad espiritual legítima en la iglesia. Eso es necesario. Someternos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque un espíritu independiente y caótico, ese es un blanco fácil para el enemigo. Si tú te mandas tú solo y no respondes a nadie, y tu vida es un caos, eres un blanco fácil para el enemigo. Tú tienes que responderle a los demás. Eso es ser responsable. Responsable quiere decir responder. Tengo a quien responderle, ¿no? Así que a veces se nos pasa de largo que nosotros tenemos a quien responderle. El versículo 18 decía: Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes, ¿no? Esto es interesante porque Benaía, se me traba la lengua. Benaía estaba sobre los cereteos y los peleteos. Estos son grupos extranjeros. Estos son filipenses cretenses. Estos son los que se habían unido a David y se convirtieron en su guardia más leal. Esto es interesante. Extranjeros, grupos de extranjeros. Eran filisteos cretenses, pero ahora son esta guardia leal a David. Y esto es algo muy lindo porque nos muestra esta cara del evangelio, donde la gracia de Dios, mis hermanos, no se limita a un grupo específico. La gracia de Dios incluye a extranjeros, como dice la palabra, que antes éramos extranjeros y advenedizos. La gracia de Dios incluye a los extranjeros y a los advenedizos y los hace parte de su servicio real. Así que no importa, mi hermano, cuán lejos estuviste tú de Dios o cuán extranjera sea tu herencia de pecado, en Cristo tú eres limpiado. Tú eres adoptado y eres llamado a servir en la guardia personal del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Muy tremendas lecciones que aprendimos el día de hoy. Este oro y este bronce que se colectó en esta lectura que tuvimos el día de hoy, recuerda, no era para la gloria de David, era para el templo de Dios. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que nuestras victorias y nuestros talentos, para ti, mi hermano, tus victorias y tus talentos no son para alimentar tu ego,
son para edificar la casa de Dios y para reflejar el carácter de Cristo, de su Hijo, en cada uno de nosotros. Esperemos que Dios nos dé la victoria, pero que nosotros también tengamos la gracia de entregársela de vuelta a Él, porque la gloria es solamente del Señor. Así que, mi hermano, espero que Dios haya hablado a tu vida a través de este estudio que tuvimos el día de hoy. Vimos varios puntos, 10 puntos interesantes que vimos el día de hoy, que hemos tratado de dividir en 10 puntos cada uno de los estudios, si te has dado cuenta. Principios que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. No que nos pueden ayudar, que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Seamos diligentes, seamos disciplinados, seamos humildes ante todo. Dejémonos instruir, dejémonos enseñar, dejémonos dirigir. Todo eso nos beneficiará en nuestra vida espiritual. Así que aprendimos bastante el día de hoy de David y seguiremos aprendiendo en los capítulos que siguen. Así que no te pierdas, mi hermano, la oportunidad que el Señor nos da de poder detenernos en nuestro día, ver estos videos, aprender de su palabra, conocer un poquito más, ir creciendo y fortaleciéndonos en la fe, con el único deseo de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Te recuerdo, tenemos acá el devocional para que lo puedas adquirir y puedas a tu tiempo irlo haciendo. Ahí hay una lectura, hay reflexiones y hay un espacio para que escribas tu oración, tu reflexión, y eso está interesante, así que te lo recomiendo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el cuidado, la misericordia constante, por tu presencia, por tu mano que sostiene, que guarda, que bendice. Y por la palabra tuya que está escrita, Señor, estos relatos que nos ayudan a tener dirección en nuestra vida cristiana. Queremos nosotros reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y a veces no sabemos cómo hacerlo o qué hacer, pero tu palabra nos da dirección. Así que ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu verdad, a conocer tu verdad, a aprender tu verdad y a predicar tu verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos acá los miércoles y los viernes a las 7. Estoy hablando de la hora centro. Y los domingos también tenemos acá nuestro servicio dominical. Pero, mi hermano, mi hermana, no faltes a tu congregación. Que no sean estos videos el alimento espiritual único que tiene. No, fuimos nosotros llamados a convivir con los hermanos juntos en oración, perseverar en nuestra fe, en la doctrina, llevar las cargas los unos de los otros. Así que será necesario que nos congreguemos para poder tener esa vida de iglesia. ¿Sabes? Iglesia lo que quiere decir es congregación. ¿Congregación de quién? De los llamados. Así que tú eres iglesia, eso quiere decir que eres parte de un grupo. No faltes a tu congregación por nada. No vendas ese momento por nada, mi hermano. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.